Antes de que Troya fuera una palabra cargada de héroes, incendios y caballos de madera, fue una ciudad levantada sobre una colina. No una colina inmensa ni inaccesible, sino una elevación estratégica, firme y vigilante, situada cerca del estrecho paso que comunica el mar Egeo con el mar Negro. Allí, en el noroeste de Anatolia, donde hoy los arqueólogos identifican el yacimiento de Izarlek. Varias ciudades se sucedieron unas sobre otras durante milenios, como capas de memoria enterradas bajo tierra seca, piedras rotas y fragmentos de cerámica. La historia que suele recordarse comienza con una guerra, con Paris, Helena, Aquiles, Héctor y una flota de reyes aqueos llegando desde el otro lado del mar. Pero mucho antes de que los poemas dieran forma a ese mundo, mucho antes de que los bardos cantaran la cólera de Aquiles, existía un paisaje real, complejo y silencioso, habitado por comerciantes, artesanos, escribas, guerreros y familias que no sabían que su ciudad acabaría convertida en leyenda. En esta historia, el viaje no empieza con una espada levantada ni con una muralla en llamas. Empieza con una pregunta más suave y más profunda, que había detrás de Troya antes de que Homero la convirtiera en mito. ¿Qué parte de aquella ciudad perteneció al recuerdo histórico? ¿Qué parte fue transformada por la poesía y qué fragmentos quedaron fuera de los versos que llegaron hasta nosotros? Para acercarse a esa pregunta hay que caminar despacio hacia la Edad del Bronce. Hay que dejar atrás la imagen conocida de la Troya literaria y mirar primero el mundo que la rodeaba. Un mundo de palacios, rutas marítimas, alianzas inciertas y lenguas hoy fragmentarias. Un mundo donde las ciudades no vivían aisladas, sino unidas por metales, telas, aceite, vino, madera, grano, marfil y promesas diplomáticas. En aquel tiempo, el Mediterráneo oriental no era un vacío entre pueblos separados, sino una red viva de contactos. Barcos de casco oscuro cruzaban costas y archipiélagos. Caravanas avanzaban por caminos interiores. Mensajeros llevaban tablillas, regalos y advertencias entre cortes lejanas. Troya se alzaba en una posición que parecía modesta a simple vista, pero que tenía un valor enorme. Desde las alturas de Izarlik se podía controlar el acceso hacia los Dardanelos, el estrecho que conecta el Egeo con la Propóntide y más allá con el Mar Negro. Para quienes navegaban buscando rutas comerciales, esa zona era un paso delicado. Los vientos y corrientes podían obligar a las embarcaciones a esperar. Los barcos no siempre avanzaban cuando sus capitanes lo deseaban. A veces tenían que detenerse cerca de la costa, buscar refugio, intercambiar bienes o negociar el tránsito. Así, una ciudad situada allí podía beneficiarse de su ubicación. No necesitaba dominar un imperio inmenso para ser importante. Bastaba con estar en el lugar adecuado entre mundos distintos, mirando al mar y a las tierras interiores de Anatolia. Troya fue probablemente una ciudad de frontera cultural, cercana al Egeo, pero también relacionada con Anatolia, próxima a los reinos micénicos del oeste, pero en la órbita de los grandes poderes orientales que extendían su influencia desde el interior. Durante la Edad del Bronce tardía, entre aproximadamente los siglos XV y XII antes de nuestra era, el Egeo estaba marcado por la presencia de los micénicos. En la Grecia continental, palacios fortificados como Micenas, Tirinto, Pilos o Tebas administraban territorios, almacenaban productos, organizaban trabajos y sostenían élites guerreras. Sus gobernantes vivían rodeados de escribas que utilizaban una escritura conocida hoy como lineal B, una forma temprana de griego registrada en tablillas de arcilla. Aquellas tablillas no cuentan poemas heroicos. Hablan de aceite, lana, bronce, ruedas de carros, ofrendas, funcionarios y listas de personas. Son documentos administrativos, secos y precisos, pero gracias a ellos se ve el funcionamiento real de un mundo que más tarde sería recordado como el escenario de los grandes mitos. Los micénicos construían tumbas monumentales, comerciaban por mar y usaban armas de bronce. Sus élites conocían el prestigio de los carros, las copas finas, los sellos tallados y los objetos importados. No eran los griegos clásicos de los templos de mármol y las ciudades democráticas, sino una sociedad palacial más antigua, jerárquica, vinculada a redes internacionales. Desde sus costas podían mirar hacia Anatolia con interés, ambición o temor.
allí al otro lado del Egeo. No había un territorio vacío esperando ser conquistado por héroes, sino regiones con sus propios reyes, lenguas, santuarios y alianzas. Entre esos poderes orientales destacaba el imperio hitita. Desde su capital, Hattusa, en el centro de Anatolia, los reyes hititas mantuvieron durante siglos una compleja red de vasallajes, tratados y campañas militares. Sus archivos, escritos en tablillas de arcilla, conservan nombres de lugares y pueblos que los especialistas han intentado relacionar con la tradición griega. En esos documentos aparece una región llamada Wilusa, que muchos investigadores han asociado con Ilión, otro nombre de Troya. También aparece Aiyawa, término que algunos vinculan con los aqueos de los poemas homéricos, aunque el debate no está completamente cerrado. Estas posibles correspondencias no convierten la Ilíada en una crónica histórica exacta, pero abren una ventana sugerente. Quizá, detrás de la guerra cantada por Homero, existieron tensiones reales entre potencias del Egeo y Anatolia. La ciudad de Troya, entonces, pudo haber ocupado un espacio delicado entre esos mundos. No era necesariamente la capital de un reino gigantesco, pero sí un enclave capaz de despertar interés. Las excavaciones han revelado que Izarlik no fue una sola ciudad, sino una sucesión de asentamientos. Los arqueólogos numeran esas capas como Troya I, Troya II, Troya III y así sucesivamente hasta épocas mucho más recientes. Cada una representa un momento distinto, una construcción, una destrucción, una reconstrucción, un cambio en la forma de vivir. La Troya más relacionada con el contexto de la guerra legendaria suele buscarse en las fases conocidas como Troya B y Troya BA. Troya B especialmente muestra una ciudad fortificada, con murallas imponentes de piedra inclinada, torres, puertas y edificios cuidadosamente organizados. Sus defensas no eran una fantasía poética. La ciudad real tuvo murallas notables para su época. No se parecían exactamente a las descripciones de los poemas, pero pudieron alimentar la memoria de una fortaleza difícil de tomar. Troya B parece haber sido destruida, quizá por un terremoto, hacia finales del siglo XIII antes de nuestra era, aunque las interpretaciones varían. Después, Troya B muestra una ocupación más apretada, con viviendas adaptadas, grandes tinajas de almacenamiento enterradas en el suelo y señales de una vida bajo presión. Algunos arqueólogos han sugerido que esta fase pudo haber terminado de forma violenta, quizá en relación con un conflicto. Otros son más prudentes. La arqueología ofrece huellas, no escenas completas. Un muro caído no cuenta por sí solo quién lo derribó. Una punta de flecha no explica toda una guerra. Una capa de destrucción necesita ser leída con cuidado sin forzarla para que encaje con un poema. Y sin embargo, el vínculo entre la tierra excavada y la historia cantada resulta difícil de ignorar. Allí está la colina. Allí están las murallas, allí están las capas destruidas, allí está la posición estratégica, y allí siglos después una tradición poética hablaría de una ciudad llamada Ilión, asediada por aqueos durante 10 años. Homero, si es que ese nombre representa a un poeta individual o a una tradición más amplia, no escribió historia en el sentido moderno. La Ilíada no pretende narrar toda la guerra de Troya. De hecho, se concentra en un episodio breve del último año del conflicto. La cólera de Aquiles, su retirada del combate, la muerte de Patroclo, el duelo con Héctor y la devolución del cuerpo del príncipe troyano a su padre Príamo. Muchas de las escenas que hoy se asocian con Troya no aparecen allí de forma directa. El juicio de Paris, el rapto o fuga de Helena, el sacrificio de Ifigenia, la muerte de Aquiles, el caballo de madera y la caída final de la ciudad pertenecen a otras tradiciones épicas, a resúmenes posteriores, a tragedias, a la Odisea o a relatos transmitidos de manera fragmentaria. Por eso, hablar de los secretos de Troya que Homero nunca contó no significa imaginar conspiraciones ni verdades ocultas sin fundamento. Significa observar los espacios que la Ilíada dejó fuera.
significa preguntarse por la ciudad real, por su gente común, por los pactos entre reyes, por las rutas comerciales, por los nombres conservados en archivos hititas, por las versiones perdidas de los ciclos épicos y por la distancia entre el recuerdo histórico y la transformación literaria. El mundo anterior a la historia homérica era más amplio que el campo de batalla. En las costas del Egeo, los palacios micénicos dependían de redes frágiles. El bronce, material esencial para armas y herramientas, requería cobre y estaño el estaño debía llegar desde regiones lejanas. Las élites necesitaban mantener contactos para sostener su prestigio y su poder. Los regalos diplomáticos no eran simples adornos, sino mensajes visibles de alianza y jerarquía. Una copa trabajada, una espada decorada o un tejido fino podían circular entre cortes como signos de reconocimiento. En Anatolia, los hititas vigilaban sus fronteras y registraban sus preocupaciones en cartas y tratados. Sus reyes no eran figuras vagas de leyenda, sino gobernantes documentados, envueltos en disputas con vasallos, enemigos y potencias rivales. En algunos textos se menciona a un gobernante de Wilusa llamado Alexandru, un nombre que ha llamado la atención porque recuerda a Alexandros, otro nombre de Paris en la tradición griega. Esta coincidencia no prueba que Paris existiera tal como aparece en el mito, pero sugiere que ciertos nombres, ecos y conexiones circularon entre culturas durante mucho tiempo. La frontera entre historia y leyenda se vuelve aquí porosa. No se disuelve, pero se llena de sombras interesantes. Una guerra real pudo ser recordada, exagerada, mezclada con otras guerras y transformada en poesía. Un conflicto por rutas o alianzas pudo convertirse en una lucha por Helena, la mujer más hermosa del mundo. Un ataque a una ciudad anatolia pudo ser cantado como una expedición de reyes aqueos unidos bajo Agamenón. Una generación de guerreros pudo quedar comprimida en figuras heroicas. Aquiles, Héctor, Odiseo, Áyax, Diomedes, Eneas, pero antes de ellos estaban las estructuras invisibles que hicieron posible la historia, los puertos donde se reparaban barcos, los talleres donde se fundía metal, los campos que alimentaban a la ciudad, los caminos que conectaban la costa con el interior, los santuarios donde se pedía favor a los dioses. Las familias que vivían junto a las murallas sin saber que muchos siglos después sus casas serían buscadas con pinceles, mapas y cuadernos de excavación. Imaginar Troya antes de la guerra exige retirar lentamente las capas del mito. La ciudad no habría despertado cada mañana como un escenario destinado a la tragedia. Sus habitantes habrían visto pasar estaciones, caravanas, barcos detenidos por el viento, mensajeros extranjeros, animales llevados al mercado, artesanos trabajando cerca de patios y almacenes. Desde la altura de la colina, el paisaje ofrecía una combinación de tierra fértil, costa cercana y paso marítimo. La geografía era parte de su fuerza. En ese entorno, la religión también habría dado forma a la vida diaria. Los poemas griegos presentan a los dioses interviniendo directamente en la guerra. Atenea, Apolo, Hera, Afrodita, Zeus, Poseidón. Pero la Troya histórica, situada en Anatolia, pudo haber participado en un mundo religioso más mezclado, con influencias locales, lubitas, hititas y egeas. Los nombres divinos de la poesía no deben proyectarse sin más sobre la ciudad arqueológica. Aún así, resulta razonable pensar que sus habitantes interpretaban los acontecimientos importantes como señales de fuerzas superiores. Una sequía, un terremoto, una derrota militar o la llegada de emisarios extranjeros podían leerse dentro de un marco sagrado. La Edad del Bronce tardía fue un periodo de esplendor y vulnerabilidad. Los palacios y reinos parecían sólidos, pero dependían de equilibrios delicados. Hacia el final del siglo XIII y comienzos del XII antes de nuestra era, muchas regiones del Mediterráneo oriental sufrieron crisis profundas. Palacios micénicos fueron destruidos o abandonados. El poder hitita se debilitó hasta desaparecer como gran imperio. Ciudades costeras sufrieron ataques o transformaciones. Las causas fueron múltiples y todavía se discuten. Conflictos internos, movimientos de población, cambios económicos, terremotos, sequías, interrupciones comerciales y guerras. No hay una sola explicación que cierre el problema por completo.
Troya se encontraba precisamente en un mundo que empezaba a tensarse. Si hubo una guerra vinculada a la tradición épica, pudo haber pertenecido a ese ambiente de rivalidad y fragilidad. No sería extraño que una ciudad situada en un paso estratégico se viera envuelta en disputas. Tampoco sería extraño que, tras su destrucción, generaciones posteriores conservaran un recuerdo deformado por el canto. La memoria humana no guarda los hechos como una tablilla intacta. Los reorganiza, los embellece, los simplifica, los convierte en nombres y escenas capaces de sobrevivir. La Ilíada, compuesta mucho después de la supuesta época de la guerra, conserva elementos de varios tiempos. En sus versos conviven recuerdos de la Edad del Bronce con rasgos de épocas posteriores. Las armas, las costumbres funerarias, las formas de poder y los objetos mencionados no pertenecen siempre a un único periodo coherente. El poema es una obra literaria extraordinaria, no un informe arqueológico, pero precisamente por eso resulta tan valioso. No ofrece una fotografía exacta, sino una memoria cultural, la manera en que los griegos de tiempos posteriores imaginaron un pasado heroico. Y en esa memoria, Troya no es solo una ciudad enemiga, es también un espejo. Los troyanos de Homero no aparecen como monstruos ni bárbaros sin rostro. Tienen familias, ancianos, esposas, hijos, rituales y dignidad. Héctor, defensor de la ciudad, se convierte en una de las figuras más humanas del poema. Príamo, el rey anciano, representa el dolor de una casa condenada. Andrómaca encarna la fragilidad de quienes dependen del resultado de la guerra sin decidirla. Incluso dentro de la épica griega, Troya conserva una profundidad que impide reducirla a simple objetivo militar, pero hay otras Troyas menos conocidas. La Troya de los arqueólogos, hecha de niveles de ocupación. La Troya de los archivos hititas, quizá escondida bajo el nombre de Wilusa. La Troya de las rutas comerciales, observando barcos y estrechos. La Troya de los relatos perdidos, aquellos poemas del ciclo épico que narraban episodios que la Ilíada apenas roza. La Troya romana, reinterpretada a través de Eneas como origen mítico de un nuevo destino imperial. La Troya medieval, imaginada de nuevo por cronistas que buscaban ancestros nobles en los héroes vencidos. La ciudad, por tanto, no pertenece a una sola historia, es un cruce de historias. Un lugar real que se volvió símbolo. Un asentamiento de Anatolia que terminó habitando la imaginación de griegos, romanos y europeos durante siglos. Un punto en el mapa que pasó a representar la belleza, la pérdida, la guerra, la astucia, el honor, la ruina y la supervivencia del relato. Para entrar en este mundo conviene mantener dos ideas juntas. La primera es que Troya existió como lugar arqueológico, con una larga historia antes y después de la época asociada al mito. La segunda es que la guerra de Troya, tal como la conocemos por la tradición literaria, no puede tomarse como una crónica literal. Entre ambas ideas se abre el terreno más interesante, el espacio donde la historia documentada, la memoria oral y la poesía se encuentran sin confundirse del todo. Allí comienza la búsqueda. En la colina de Isarlik, entre murallas reconstruidas y estratos quemados. En las tablillas de Attusa, donde nombres parecidos a los del mito aparecen bajo la forma administrativa de la diplomacia. En los palacios micénicos, donde los escribas anotaban bienes y oficios sin mencionar a Aquiles ni a Helena. En los poemas, donde una guerra quizá antigua se convirtió en una meditación sobre la ira, la gloria y la muerte. La gran pregunta queda abierta desde el principio. ¿Qué parte de Troya fue una ciudad de la Edad del Bronce atrapada en conflictos reales? ¿Y qué parte fue una creación de generaciones que necesitaban contar su pasado a través de héroes? La respuesta no llegará como una sola revelación. Aparecerá por fragmentos, como aparecen las piezas de cerámica en una excavación, primero una línea, luego un borde, luego la forma aproximada de un recipiente que alguna vez estuvo completo. Antes de Paris y Helena, antes de Aquiles y Héctor, antes del caballo y del incendio final, hubo un mundo que hizo posible la leyenda. Ese mundo tenía puertos, reinos, archivos, caminos, juramentos y amenazas. Tenía ciudades orgullosas y poderes que se observaban desde lejos.
Tenía una colina frente a los estrechos, donde las piedras guardaron más de lo que los poemas contaron. Y así, al mirar Troya no como un mito cerrado, sino como una puerta entre historia y memoria, la narración puede avanzar hacia sus orígenes. Porque toda ciudad legendaria, antes de arder en la imaginación de los siglos, tuvo primero una tierra, un nombre, unas murallas y un lugar en el mundo. Antes de que Troya tuviera el nombre con el que la recuerdan los poemas, antes de que los barcos aqueos se reunieran en las costas del Egeo y antes de que Helena, Aquiles o Héctor ocuparan el centro de la memoria, existía una tierra de colinas, ríos y pasos estrechos donde muchas generaciones dejaron huellas superpuestas. La Troya de la leyenda no nació de una sola vez. Como tantas ciudades del mundo antiguo, fue creciendo sobre restos anteriores, levantando muros sobre muros, casas sobre casas, altares sobre cenizas más viejas. Bajo la ciudad cantada por Homero, la arqueología encontró no una Troya única, sino muchas Troyas, una encima de otra, como si el lugar hubiera insistido durante siglos en volver a ser habitado. Los antiguos griegos explicaban ese origen mediante genealogías sagradas, viajes de héroes y favores divinos. Para ellos, una gran ciudad no podía comenzar simplemente con campesinos, comerciantes y familias anónimas. Necesitaba un fundador digno de memoria, un linaje relacionado con los dioses, una razón profunda para ocupar ese punto del mapa. Así aparece Dárdano, figura envuelta en niebla mítica, considerado uno de los antepasados remotos de los troyanos. Según una tradición, Dárdano era hijo de Zeus y de Electra, una de las Pléyades. Su historia lo vinculaba con islas, migraciones y tierras nuevas. Algunas versiones lo situaban en Samotracia antes de cruzar hacia Asia Menor, otras lo conectaban con Arcadia. Las fuentes antiguas no coinciden por completo, pero todas coinciden en darle una naturaleza fundadora, como si en él comenzara el largo hilo de la casa real troyana. Dárdano habría llegado a la región de la Tróade, ese territorio situado al noroeste de Anatolia, donde los caminos terrestres se acercaban al mar y donde el paisaje miraba hacia los estrechos. Allí, según la leyenda, fue acogido por el rey Teucro, un gobernante local que dio nombre a los teucros, pueblo mencionado a menudo como pariente o antecesor de los troyanos. Dárdano se unió a la familia de Teucro y fundó una ciudad llamada Dardania, situada en las laderas del monte Ida o en sus cercanías, según las distintas versiones. A partir de entonces, los descendientes de Dárdano serían conocidos como Dardánidas y ese nombre seguiría resonando en los poemas épicos mucho tiempo después. La historia de Dárdano no puede leerse como un registro histórico en sentido moderno. Es un mito de origen, una manera antigua de explicar identidades, alianzas y prestigio. Sin embargo, detrás de esos relatos puede conservarse una memoria de movimientos humanos reales. La región de Troya estuvo en contacto con el mundo egeo, con Anatolia interior y con las rutas que conectaban el Mar Negro con el Mediterráneo oriental. Es posible que grupos distintos se mezclaran allí durante generaciones, trayendo lenguas, costumbres, estilos de cerámica y formas diferentes de poder. El mito de un fundador llegado de otro lugar quizá refleje, de forma poética, la llegada de linajes nuevos o la unión entre comunidades locales y extranjeras. Después de Dárdano, la genealogía troyana continuaba con nombres que funcionaban como pilares de la memoria. Erictonio, su descendiente, aparece en algunas fuentes como un rey extremadamente rico, dueño de grandes manadas de caballos. Esta mención no es un detalle menor. En la poesía antigua, Troya y sus alrededores están asociados con caballos veloces, carros de guerra y llanuras adecuadas para la cría equina. El caballo no era solo un animal útil, representaba prestigio, movilidad, guerra y aristocracia. Que uno de los reyes primitivos de la línea troyana fuera recordado por sus caballos sugiere la importancia que la región tenía como espacio de riqueza ganadera y militar. Luego aparece Tros, figura central en la tradición porque de su nombre derivaría el de Troya y el de los troyanos. Tros era descendiente de Dárdano y padre de varios hijos, entre ellos Hilo, Asáraco y Ganimedes. Cada uno de ellos abriría una rama diferente de la memoria mítica. Ganimedes, según el relato griego, fue arrebatado por Zeus debido a su extraordinaria belleza y llevado al Olimpo para servir como copero de los dioses.
ese episodio. Aunque pertenece claramente al terreno del mito, daba a la casa troyana un vínculo directo y ambiguo con el cielo, una mezcla de favor divino, pérdida familiar y honor sobrenatural. Hilo, otro hijo de Tros, es presentado como el verdadero fundador de Ilión, nombre alternativo de Troya. Según la tradición, Hilo participó en unos juegos en Frigia y recibió como premio 50 jóvenes y 50 doncellas, además de una vaca moteada. Un oráculo le indicó que siguiera a la vaca y fundara una ciudad allí donde el animal se recostara. La vaca caminó hasta una colina de la Tróade y se tendió en aquel lugar. Allí Hilo habría levantado Ilión. Esta escena posee la textura propia de los relatos fundacionales antiguos. Un animal guiado por una fuerza invisible, un oráculo que orienta la decisión humana, una colina elegida no por cálculo sino por señal sagrada. En la mentalidad de muchos pueblos antiguos, las ciudades no se fundaban solo por conveniencia, se consagraban mediante presagios. La leyenda añade otro elemento esencial, el Palladio. Se decía que, tras la fundación de Ilión, una imagen sagrada de Palas, Atenea, cayó del cielo o fue entregada de manera milagrosa. Ese objeto, conocido como el Palladio, protegía la ciudad mientras permaneciera dentro de sus murallas. Muchas versiones posteriores de la guerra de Troya darían gran importancia a esta estatua, hasta el punto de afirmar que los griegos no podrían conquistar la ciudad sin robarla antes. Aquí se observa cómo los mitos creaban una lógica interna para explicar la fuerza de una ciudad. Troya resistía porque poseía una protección sagrada. Su caída exigía no solo armas, sino la ruptura de ese amparo invisible. Desde un punto de vista histórico, no se puede demostrar la existencia de Hilo ni del Palladio, pero estos relatos revelan cómo los antiguos imaginaban el poder urbano. Una ciudad era más que murallas, casas y puertas. Era un espacio protegido por dioses, signos y objetos venerados. Su seguridad dependía tanto de sus defensores como de su relación con lo sagrado. Para quienes escuchaban estas historias en la antigüedad, la pérdida de una estatua divina podía ser tan decisiva como la apertura de una brecha en la muralla. Bajo esas tradiciones, la arqueología ofrece otra clase de origen, menos genealógico, pero igualmente profundo. En la colina de Isarlik, identificada por la mayoría de los especialistas con la antigua Troya, las excavaciones revelaron una larga secuencia de asentamientos. Desde finales del cuarto milenio antes de nuestra era, el lugar fue ocupado por comunidades que construyeron viviendas, fortificaciones y espacios de actividad cotidiana. Los arqueólogos nombraron esas fases con números, Troya I, Troya II, Troya III y así sucesivamente, hasta llegar a niveles más tardíos de época griega y romana. Cada capa corresponde a una ciudad reconstruida, modificada, destruida o transformada. Troya I fue un asentamiento temprano, relativamente pequeño, con murallas de piedra y casas de planta sencilla. Sus habitantes pertenecían al mundo de la Edad del Bronce inicial, un periodo de cambios en el que las comunidades del Egeo y Anatolia desarrollaban nuevas formas de organización, intercambio y tecnología. Allí se han encontrado restos de cerámica, herramientas y estructuras que hablan de una vida práctica, no de héroes. Personas que almacenaban alimentos, reparaban muros, encendían hogares y observaban el movimiento de otros pueblos a través del paisaje. Troya II, más grande y rica, fue durante mucho tiempo identificada por algunos investigadores tempranos como la Troya de Príamo. Esta asociación se debía a sus impresionantes restos de fortificación y a los famosos objetos de oro y plata descubiertos en el siglo XIX, conocidos en su momento como el Tesoro de Príamo. Sin embargo, los estudios posteriores mostraron que Troya II era mucho más antigua que la época en la que, si hubo una guerra similar a la cantada por Homero, habría ocurrido. Ese tesoro, por tanto, no perteneció a Príamo. El nombre fue una interpretación romántica de los primeros excavadores, no una conclusión histórica segura. Aún así, Troya II revela que la colina ya era un centro importante muchos siglos antes de la supuesta guerra troyana. Sus murallas inclinadas, sus puertas y sus edificios sugieren una comunidad con jerarquía, recursos y capacidad de organizar trabajos colectivos. Un lugar así no aparece por casualidad. Necesita excedentes, liderazgo,
contactos comerciales y motivos para defenderse. La posición de Troya cerca de rutas marítimas y terrestres debió contribuir a su crecimiento. Desde allí podía observarse un mundo en movimiento, barcos que buscaban paso, comerciantes que traían metales, cerámicas o tejidos, emisarios que cruzaban entre Anatolia y el Egeo. Con el tiempo, varias Troyas se sucedieron en el mismo lugar. Algunas fases muestran destrucciones, quizá por incendios, terremotos o conflictos. Otras parecen más modestas, como si el asentamiento hubiera perdido parte de su antiguo esplendor. Este patrón de ruina y reconstrucción es fundamental para entender el nacimiento de la Troya legendaria. La ciudad de los poemas no surgió de una superficie limpia, sino de una memoria acumulada de catástrofes, resistencias y renacimientos. Cada generación veía restos anteriores y quizá contaba historias sobre quienes habían vivido allí antes. Así, la arqueología y el mito, aunque hablan idiomas distintos, se acercan en un punto. Troya fue recordada porque siempre parecía regresar. La fase que más suele relacionarse con el horizonte de la guerra troyana es Troya Vi o Troya Vía, fechadas en la Edad del Bronce tardía. Troya Vi fue una ciudad notable, con murallas poderosas, torres, rampas y una arquitectura que muestra planificación. Sus defensas no eran simples cercas. Estaban pensadas para impresionar y proteger. La ciudadela ocupaba la parte alta de la colina, mientras probablemente existían áreas habitadas fuera de las murallas principales, aunque su extensión y naturaleza han sido discutidas. Troya Vi parece haber mantenido conexiones con el mundo micénico, visible en cerámicas y objetos, pero también con Anatolia. Esta doble orientación la convierte en un lugar fronterizo, no solo geográfico, sino cultural. El final de Troya Vi pudo deberse a un terremoto, según interpretaciones basadas en daños estructurales y patrones de destrucción. Si esto fue así, la ciudad no habría caído entonces por una gran invasión, sino por una fuerza natural. Pero sobre sus restos surgió Troya Vía más apretada, con signos de almacenamiento intensivo y viviendas adaptadas dentro de espacios anteriores. Algunos investigadores han visto en esta fase señales de tensión o preparación ante una amenaza. Su destrucción, alrededor de finales del siglo XIII o comienzos del XII antes de nuestra era, ha sido considerada por muchos como una candidata posible para el trasfondo histórico de la guerra de Troya. No hay una prueba definitiva que permita decir que Homero describió exactamente Troya Vía. Tampoco existe una inscripción hallada en la ciudad que relate la guerra tal como la conocemos por la épica griega. Pero la coincidencia entre una ciudad fortificada, una región estratégica, contactos con el mundo micénico y una destrucción violenta ha mantenido abierto el debate. Los historiadores trabajan con indicios, no con certezas absolutas. Y en el caso de Troya, esos indicios forman una imagen sugerente. Hubo una ciudad real, rica en memoria, situada en un punto codiciado, destruida alguna vez en una época convulsa. Mientras la arqueología excava muros y niveles de incendio, la tradición mítica avanza hacia reyes cada vez más cercanos a la guerra cantada. Después de Hilo aparece Laomedonte, uno de los monarcas más problemáticos de la genealogía troyana. Laomedonte era hijo de Hilo y padre de Príamo. En las leyendas, su reinado estuvo marcado por promesas incumplidas y castigos divinos. Una de las historias más conocidas cuenta que Apolo y Poseidón, por orden de Zeus o como castigo por una falta anterior, sirvieron a Laomedonte durante un tiempo. Poseidón construyó las murallas de Troya y Apolo cuidó los rebaños reales. Al terminar su servicio, el rey se negó a pagarles lo prometido. La consecuencia fue terrible en el lenguaje del mito. Poseidón envió un monstruo marino contra la ciudad y Apolo una peste o desgracia sobre la tierra. Para salvar Troya, Laomedonte debía entregar a su hija Hesíone al monstruo. En ese momento intervino Heracles, que prometió liberarla a cambio de los caballos divinos que Zeus había entregado como compensación por el rapto de Ganimedes. Heracles mató a la criatura, pero Laomedonte volvió a faltar a su palabra. Como castigo, el héroe regresó, atacó Troya, mató al rey y a muchos de sus hijos y permitió que uno de ellos sobreviviera, Podarces, quien más tarde sería llamado Príamo.
Este episodio, aunque mítico, cumple varias funciones. Explica por qué las murallas de Troya eran consideradas extraordinarias, habrían sido obra de un dios. Explica también una antigua herida entre Troya y los héroes griegos, anterior a la guerra de Helena. Y presenta a la casa real troyana bajo una sombra moral. La ciudad era grandiosa, pero su linaje arrastraba errores, juramentos rotos y deudas con fuerzas superiores. Para un oyente antiguo, estas historias no eran simples adornos. Preparaban el terreno emocional para entender que la caída de Troya no comenzó en una sola generación. Príamo, el rey anciano de la Ilíada, aparece entonces como heredero de una ciudad ya marcada. Según la tradición, su nombre anterior, Podarces, cambió después de ser rescatado o comprado por su hermana Hesíone. El nombre Príamo se relacionaba en algunas interpretaciones antiguas con la idea de ser adquirido o redimido. Este detalle no tiene una confirmación histórica, pero es significativo dentro del relato. El rey que terminaría viendo la ruina de su ciudad habría sido, desde joven, un superviviente de una destrucción anterior. La figura de Príamo une el origen mítico con la inminencia épica. Bajo su reinado, Troya alcanza su imagen más completa, una ciudad rica, respetada, llena de hijos, alianzas y tensiones. Los poemas lo presentan como padre de muchos príncipes y princesas. Entre ellos destacan Héctor, Paris, Casandra, Heleno, Deífobo, Troilo y Políxena, aunque las listas varían según las fuentes. Príamo no es un fundador como Dárdano ni un constructor como Hilo. Es el guardián de una herencia demasiado grande, el último rey de una ciudad que parece haber acumulado tanto prestigio como vulnerabilidad. En este punto, la historia empieza a mostrar su doble rostro. Por un lado, Troya es una ciudad arqueológica, situada en Izarlik, con niveles de ocupación, murallas, cerámicas, destrucciones y reconstrucciones. Por otro, es una ciudad poética, fundada por héroes guiados por oráculos, protegida por estatuas caídas del cielo, rodeada de dioses que cobran deudas antiguas. Separar completamente ambos mundos sería engañoso, porque los antiguos no los separaban como se hace hoy. Pero confundirlos también sería perder precisión. La Troya histórica no necesita que todos los mitos sean verdaderos para resultar extraordinaria, y la Troya mítica no pierde su fuerza porque sus episodios no puedan demostrarse. La pregunta más delicada es qué recuerdos reales pudieron viajar dentro de los poemas. Tal vez hubo conflictos entre pueblos micénicos y ciudades de Anatolia. Tal vez la región fue escenario de incursiones, alianzas rotas y disputas por rutas comerciales. Tal vez una destrucción concreta, transmitida durante generaciones por cantores, se transformó en una guerra de 10 años con dioses tomando partido. La Edad del Bronce tardía fue un tiempo de grandes palacios, diplomacia internacional y también colapsos. Hacia el final de ese periodo, muchas ciudades del Mediterráneo oriental sufrieron crisis profundas. En ese mundo inestable, Troya pudo ser una pieza más de un tablero inmenso. Las fuentes hititas, procedentes de Anatolia, añaden una capa especialmente interesante. Algunos textos mencionan lugares llamados Wilusa y Taruisa, nombres que ciertos especialistas han relacionado con Ilión y Troya, aunque la identificación ha sido debatida. Wilusa aparece en documentos diplomáticos hititas como un reino o territorio del oeste de Anatolia, vinculado a tensiones con otros poderes. Si Wilusa fue efectivamente Troya o una entidad cercana, entonces la ciudad de la leyenda tendría un reflejo tenue en archivos de la Edad del Bronce. No sería la Troya homérica, con sus héroes tal como los conocemos, pero sí un lugar político real, conocido por grandes reinos de su tiempo. Esta posibilidad cambia la forma de mirar los orígenes. Troya no habría sido una ciudad aislada esperando a que la poesía la descubriera, sino parte de una red de relaciones entre Anatolia, el Egeo y los imperios vecinos. Sus reyes, si existieron con otros nombres, no habrían vivido solo en el mundo de los sacrificios y las murallas, sino también en el de los tratados, regalos, mensajeros y amenazas. La colina de Izarlik estaría conectada, de manera directa o indirecta, con una diplomacia más amplia, donde cada frontera importaba y cada ciudad fortificada podía convertirse en aliada, vasalla o enemiga.
Sin embargo, la memoria griega no conservó a Troya como una ficha administrativa. La convirtió en una ciudad humana llena de familias, errores y presagios. Y para explicar por qué una ciudad tan grande podía caer, miró hacia atrás, hacia Dárdano, que llegó de lejos, hacia Hilo, que siguió una señal, hacia Laomedonte, que no cumplió sus promesas, hacia Príamo, que heredó gloria y deuda. En esos nombres se fue formando una cadena narrativa donde cada generación dejaba algo pendiente a la siguiente. Los orígenes de Troya, por tanto, no son un punto fijo, sino una confluencia. Hay un origen geográfico, la colina situada cerca de los estrechos. Hay un origen arqueológico, las primeras comunidades que construyeron y reconstruyeron en Isarlik. Hay un origen mítico, los fundadores descendientes de dioses y guiados por señales. Hay un origen político, la importancia de un enclave entre mundos. Y hay un origen poético, la necesidad de contar por qué aquella ciudad merecía ser recordada incluso por sus enemigos. Cuando se contemplan juntos todos esos comienzos, Troya deja de ser solo el escenario de una guerra futura. Se convierte en un lugar que ya contenía muchas historias antes del conflicto más famoso. Sus piedras habían visto asentamientos crecer y desaparecer. Sus relatos habían unido dioses con reyes, animales sagrados con decisiones humanas, riquezas con castigos. Sus nombres habían cambiado, como cambian los nombres de las ciudades que pasan de una lengua a otra. Dardania, Ilión, Troya, Wilusa quizá. Cada nombre ilumina una faceta distinta, y ninguno agota por completo el lugar. Así se entiende mejor por qué la caída de Troya, si ocurrió en algún reflejo histórico, pudo transformarse en una de las grandes narraciones del mundo antiguo. No cayó una ciudad cualquiera. Cayó en la imaginación de los poetas una ciudad fundada por señales divinas, levantada sobre una tierra codiciada, protegida por murallas casi sobrenaturales y gobernada por una familia que llevaba siglos caminando entre honor y pérdida. La raíz de su tragedia no estaba solo en una mujer raptada ni en una expedición de reyes griegos. Estaba en un pasado más antiguo, tejido con migraciones, pactos, destrucciones y recuerdos. Y mientras el nombre de Príamo comienza a acercarse al centro de la historia, queda todavía una cuestión suspendida sobre las murallas. Si Troya fue tantas ciudades a la vez, si sus orígenes pertenecen tanto a la tierra como al canto, qué parte de su final nació de hechos reales y qué parte fue creada por la memoria para dar sentido a una ruina. Esa pregunta acompañará el avance hacia los días en que la ciudad, heredera de Dárdano, Hilo y Laomedonte, empezó a mirar más allá de sus puertas, hacia el mar por donde algún día llegarían los enemigos que la harían inmortal. Troya no empezó a caminar hacia la guerra en un solo día. Ninguna ciudad lo hace. Antes de que los poemas imaginaran naves reunidas en las playas, antes de que los héroes griegos fueran llamados por sus nombres y antes de que Helena se convirtiera en el rostro más repetido de aquella historia, el mundo del Egeo ya estaba lleno de vínculos frágiles, promesas antiguas y caminos que podían romperse con facilidad. La leyenda eligió una causa visible, una mujer llevada desde Esparta hasta Troya, pero las ciudades no se arriesgan durante años solo por una ofensa doméstica, por muy grave que resultara para quienes la cantaban. En la memoria mítica, el rapto de Helena fue el fuego que encendió la pira. Sin embargo, bajo esa llama había madera acumulada, rivalidades entre palacios, necesidad de prestigio, rutas de comercio, juramentos entre reyes, deudas de hospitalidad y una tensión cada vez mayor en un mundo que dependía del mar, del bronce y de la confianza. En la edad del bronce tardía, los reinos del Egeo no eran naciones como las entendemos ahora. Eran redes de palacios, fortalezas y linajes. Cenas, Tirinto, Pilos, Tebas, Orcómeno, Cenosos y otras ciudades vivían unidas por la navegación, por los intercambios y por una cultura aristocrática que valoraba los regalos, los pactos, la guerra y la fama. Sus gobernantes se movían en un mundo de alianzas personales. Un rey no era solo dueño de tierras, era también protector de comerciantes, jefe de guerreros, administrador de almacenes y guardián de una memoria familiar que debía ser defendida. Al otro lado del mar, Troya ocupaba una posición excepcional.
Su colina vigilaba el acceso entre el Egeo y el mar de Mármara, cerca del camino que conducía hacia el Mar Negro. Quien pasara por esos estrechos podía necesitar detenerse, esperar vientos favorables, negociar paso, intercambiar bienes o buscar refugio. La arqueología muestra que la ciudad tuvo contactos amplios y aunque muchos detalles siguen abiertos al debate. Su ubicación permite comprender por qué una plaza como aquella podía ser codiciada, respetada o temida. Los barcos de la época no se movían con absoluta libertad, dependían de las estaciones, de las corrientes, de los puertos seguros y de la buena voluntad de quienes dominaban la costa. El comercio no era una actividad separada de la política. Llevar cobre, estaño, aceite, vino, tejidos, cerámica, marfil o armas implicaba tratar con jefes locales, pagar favores, mantener alianzas y evitar enemigos. En ese paisaje, una ciudad situada junto a un paso crucial podía convertirse en puerta, puente o obstáculo. El bronce, que daba nombre a aquella era, necesitaba cobre y estaño. El cobre podía obtenerse en regiones conocidas del Mediterráneo oriental, como Chipre, pero el estaño era más difícil de conseguir. Sus rutas exactas siguen siendo materia de estudio y los investigadores no siempre coinciden en los caminos que siguió hasta los talleres de los palacios. Lo importante es que ningún reino podía bastarse por sí mismo. Las espadas, las puntas de lanza, los carros, los adornos y muchos instrumentos dependían de cadenas de intercambio que atravesaban grandes distancias. Si esas cadenas se debilitaban, el poder de los palacios también se volvía más inseguro. En ese mundo, una ofensa podía tener consecuencias mayores de lo que parecía. La hospitalidad no era un gesto menor. Para los griegos de la tradición épica, recibir a un huésped, ofrecerle comida, darle alojamiento y despedirlo con regalos formaba parte de un orden sagrado. Romper ese pacto era atacar una norma esencial de la convivencia aristocrática. Según la leyenda, Paris, príncipe de Troya, llegó a Esparta como invitado de Menelao. Allí fue recibido en el palacio del rey y desde allí partió con Helena. Las versiones antiguas no coinciden en todos los detalles. Algunas hablan de seducción, otras de rapto, otras de intervención directa de los dioses. Incluso hubo relatos en los que Helena nunca llegó verdaderamente a Troya, sino que fue sustituida por una imagen o conducida a Egipto. Pero en la tradición más extendida, el acto de Paris no solo arrebató a una reina, quebró el vínculo de confianza entre casas reales. Menelao, rey de Esparta, no estaba solo. Su hermano Agamenón gobernaba Micenas, o al menos aparece en los poemas como el señor más poderoso entre los aqueos. A su alrededor se agrupaban otros jefes, cada uno con su propia autoridad, sus ambiciones y sus heridas. Odiseo en Ítaca, Néstor en Pilos, Diomedes en Argos, Idomeneo en Creta, Áyax en Salamina, Aquiles en Efetía. Sus nombres pertenecen al universo de la épica y aunque algunos lugares y estructuras palaciales están bien documentados por la arqueología, no puede demostrarse la existencia histórica de estos héroes tal como fueron cantados. Aún así, la forma en que los poemas los presentan conserva algo verdadero sobre aquella sociedad. El poder estaba repartido entre señores guerreros que necesitaban prestigio, botín, reconocimiento y alianzas. La reunión de esos reyes se explica en la tradición por un juramento anterior. Antes de casarse con Menelao, Helena había tenido muchos pretendientes. Su belleza, su linaje y su posición hacían de ella una figura deseada por los principales príncipes aqueos. Según el mito, Tindario, su padre o padrastro según las versiones, temía que la elección de un esposo provocara violencia entre los rechazados. Entonces Odiseo propuso una solución: todos los pretendientes jurarían defender al elegido si alguien intentaba arrebatarle a Helena. De ese modo, cuando Paris se la llevó, Menelao pudo exigir que los antiguos pretendientes cumplieran su palabra. El juramento de Tindario es una pieza narrativa poderosa. Tal vez no refleja un documento histórico real, pero sí expresa una realidad del mundo aristocrático. Los pactos podían sobrevivir al momento en que se pronunciaban. La palabra dada ataba reputaciones. Negarse a acudir podía significar quedar marcado como cobarde, desleal o indigno. En una sociedad donde la fama era una forma de permanencia, incumplir un juramento podía destruir tanto como una derrota en batalla.
Sin embargo, incluso en la leyenda, los héroes no corren hacia la guerra con entusiasmo simple. Hay resistencias. Odiseo, según una tradición, intentó evitar la expedición fingiendo locura. Aquiles fue ocultado en la corte de Siros para impedir que partiera hacia Troya, porque su madre, la diosa Tetis, conocía el peligro que lo esperaba. Estas historias no deben leerse como crónicas, sino como señales de una verdad más profunda. La guerra prometía gloria, pero también pérdida. Los palacios podían hablar de honor, los reyes podían convocar aliados, los cantores podían imaginar grandes gestas, pero cada partida dejaba casas vacías, campos sin manos y madres que miraban hacia el puerto, mientras los aqueos se preparaban. Troya no era una ciudad aislada esperando su destino. En la tradición, Príamo no aparece como un rey solitario, sino como un monarca rodeado por hijos, consejeros y aliados. Su ciudad tenía vínculos con pueblos de Anatolia y regiones vecinas. En los poemas acuden en ayuda de los troyanos guerreros de Licia, Frigia, Misia, Dardania y otras tierras. Algunos nombres son difíciles de conectar con exactitud con realidades históricas concretas, pero el cuadro general resulta verosímil. Una ciudad poderosa en el noroeste de Anatolia podía formar parte de redes políticas más amplias. La documentación hitita añade un horizonte interesante, aunque debe manejarse con prudencia. En textos de Anatolia se mencionan lugares y pueblos que algunos investigadores han relacionado con Troya y los aqueos. Wilusa se ha identificado a menudo con Ilión, otro nombre de Troya, y Aillawa se ha comparado con los aqueos de la tradición griega. Estas asociaciones no son aceptadas de manera idéntica por todos los especialistas, pero son lo bastante sugerentes para mostrar que el mundo de Troya no pertenecía solo al mito. Había tensiones reales entre poderes del Egeo y de Anatolia. Había diplomacia, vasallajes, conflictos fronterizos y reyes que escribían a otros reyes midiendo cuidadosamente cada palabra. Si Troya era Wilusa, o si al menos la leyenda de Troya se alimentó de recuerdos de esa región, entonces el conflicto cantado por Homero pudo conservar ecos de una época en la que los micénicos y los poderes anatolios competían por influencia. No haría falta imaginar una única guerra idéntica a la de la Ilíada. Bastaría con una acumulación de expediciones, ataques, disputas comerciales y memorias de asedios. Con el tiempo, esas capas pudieron reunirse en una gran narración centrada en Helena, Aquiles, Héctor y la ciudad de las murallas altas. La fragilidad de aquel mundo se aprecia mejor al observar cómo dependía del equilibrio. Un palacio micénico necesitaba que sus campesinos entregaran productos, que sus artesanos trabajaran metales y tejidos, que sus escribas registraran bienes en tablillas de arcilla, que sus barcos circularan y que sus jefes conservaran autoridad. Un reino de Anatolia necesitaba también alianzas, tributos, rutas y legitimidad. Si una parte fallaba, las demás podían resentirse. No era un sistema inmóvil, sino una red tensa. Las costas del Egeo estaban llenas de movimiento. Embarcaciones estrechas rozaban promontorios rocosos, recalaban en bahías conocidas y seguían rutas aprendidas por generaciones. Desde los palacios salían objetos trabajados con cuidado, copas, armas, perfumes, telas teñidas. Desde otras tierras llegaban materias primas, ideas, símbolos y relatos. Los comerciantes podían ser también emisarios, los guerreros podían convertirse en saqueadores, los regalos podían preparar una alianza o encubrir una amenaza. En esa mezcla de intercambio y violencia, la diferencia entre expedición comercial y expedición militar podía volverse tenue. Por eso Troya importaba, no solo como ciudad hermosa de la leyenda, sino como punto de contacto entre mundos. Hacia el oeste se abría el Egeo micénico, con sus palacios fortificados y sus reyes rivales. Hacia el este se extendían las tierras de Anatolia, conectadas con el ámbito hitita y con rutas interiores. Hacia el norte estaban los pasos marítimos y las regiones más allá del mar de Mármara. Una ciudad situada en ese cruce podía enriquecerse, pero también atraer presión. Su prosperidad era una forma de defensa y al mismo tiempo una invitación al conflicto. El mito coloca a París en el centro del inicio.
hijo de Príamo y Hécuba, había sido marcado desde antes de nacer por presagios funestos. Algunas versiones cuentan que su madre soñó que daba a luz una antorcha que incendiaba la ciudad. Para evitar ese destino, el niño fue abandonado en el monte Ida, pero sobrevivió y creció como pastor antes de recuperar su lugar principesco. Más tarde fue elegido para juzgar entre Hera, Atenea y Afrodita en el célebre juicio de las diosas. Cada una le ofreció un don. Hera le prometió poder, Atenea victoria y sabiduría guerrera, Afrodita el amor de la mujer más bella. Paris eligió a Afrodita y esa elección lo condujo hacia Helena. Este episodio pertenece al terreno del mito, pero cumple una función clara. Explica la guerra no como resultado de una sola decisión humana, sino como consecuencia de una fractura entre deseos, poderes divinos y ambiciones reales. Paris no es presentado solo como un príncipe impulsivo, es también instrumento de una promesa divina y de una cadena de hechos que los supera. Para los antiguos oyentes, esto hacía que la guerra tuviera una profundidad religiosa. Para una lectura histórica, el juicio de Paris puede entenderse como una forma poética de expresar rivalidades más amplias, poder, guerra y deseo compitiendo en el origen de una catástrofe. Helena, por su parte, no es una figura sencilla. En unas versiones aparece como víctima, en otras como mujer que consiente, en otras como ser casi divino cuya belleza altera el orden humano. Era hija de Leda y, según la tradición más conocida, de Zeus, aunque también vinculada al linaje de Tindario. Su presencia en la historia no se limita a ser causa pasiva. La literatura antigua la rodeó de preguntas morales, religiosas y políticas. Fue culpable. Fue arrastrada por Afrodita. Fue usada por los reyes como pretexto. Las fuentes no ofrecen una única respuesta. Esa ambigüedad hizo que Helena pudiera ser recordada a la vez como reina, símbolo, víctima, amenaza y centro de un pacto roto. Cuando Menelao descubrió la partida de Helena, la tradición sitúa el inicio de la movilización. Agamenón asumió el mando de la expedición, no solo como hermano ofendido, sino como rey capaz de reunir fuerzas. Esa autoridad no habría sido automática. Los demás caudillos tenían sus propios intereses. Algunos acudirían por juramento, otros por botín, otros por prestigio, otros por presión política. En el mundo épico, la guerra contra Troya se convierte así en una empresa común, pero nunca perfectamente unida. Desde el principio, la coalición aquea lleva dentro sus futuras disputas. La reunión de naves en Áulide es uno de los grandes umbrales de la leyenda. Allí, según los relatos posteriores, los vientos impidieron zarpar a la flota. El bloqueo fue interpretado como señal divina. Para calmar a Artemisa, Agamenón debía sacrificar a su hija Ifigenia. Esta historia no aparece desarrollada en la Ilíada, pero se volvió esencial en la tradición trágica. Algunas versiones dicen que Ifigenia murió, otras que la diosa la sustituyó por una sierva y la llevó lejos. Sea cual sea la versión, el episodio revela el precio moral de la expedición. Antes incluso de llegar a Troya, la guerra ya exigía una pérdida dentro de la propia casa del comandante. Desde una mirada histórica, Áulide puede representar el problema práctico de coordinar una gran flota. Reunir barcos de muchas regiones, esperar condiciones favorables, almacenar alimentos, mantener disciplina y acordar mando común no era sencillo. Los poemas transforman esas dificultades en señales sagradas, sacrificios y presagios. La realidad y el mito no se excluyen por completo. A veces la memoria poética convierte una tensión logística en una escena religiosa, porque para aquel mundo los dioses estaban presentes en el viento, en la peste, en el azar y en el fracaso. Mientras tanto, en Troya, la llegada de Helena debió de plantear un dilema profundo dentro de la propia narración mítica. Devolverla habría evitado el ataque, pero habría significado humillación para Paris y quizá para la casa real. Retenerla mantenía el honor del príncipe, pero ponía a la ciudad en peligro. Príamo aparece a menudo como un rey anciano, digno y afectuoso, no como un tirano ciego. Héctor, su hijo mayor y principal defensor, representa la responsabilidad pública frente a los errores privados. La tensión entre ambos mundos, el de la pasión y el de la ciudad, será una de las fuerzas más serenas y dolorosas de toda la historia. La Troya que aguarda no es solo un decorado de murallas.
Es una comunidad con ancianos, familias, santuarios, puertas, establos, talleres y terrazas desde las que se mira la llanura. Los caballos, tan unidos al imaginario troyano, recuerdan el prestigio de las élites guerreras de Anatolia. Las murallas, confirmadas por la arqueología en distintos niveles de la ciudad, hablan de una sociedad que conocía el peligro. No todas las piedras pertenecen al mismo momento y no todo puede relacionarse con una guerra concreta, pero la impresión general es clara. Troya fue una plaza defendida, construida para resistir y para mostrar autoridad. Los aqueos, antes de convertirse en sitiadores, también debieron transformarse en viajeros. Dejar el mundo conocido implicaba cruzar mares, bordear islas, buscar aguadas, interpretar señales costeras y mantener la cohesión entre hombres de distintas regiones. La expedición no era únicamente militar, era una migración temporal de violencia organizada. En las bodegas se cargarían provisiones, armas, trípodes, pieles, vasijas, herramientas de reparación. En cubierta viajarían guerreros acostumbrados a combates breves, no necesariamente a una campaña prolongada lejos de sus hogares. La guerra que imaginaban al partir quizá no era todavía la guerra larga que la tradición recordaría después. La primera etapa del viaje muestra, en varias versiones, errores y desvíos. Algunas tradiciones cuentan que los aqueos atacaron por equivocación Misia, creyendo haber llegado a Troya y que allí se enfrentaron a Télefo, hijo de Heracles. Este episodio, ajeno al núcleo principal de la Ilíada, sugiere que la memoria de la expedición estaba compuesta por muchos relatos dispersos. Antes de alcanzar la ciudad final, los héroes atravesaban un mapa de pruebas, heridas y negociaciones. La guerra de Troya, en la tradición completa, no empieza simplemente al pie de sus murallas, comienza en la dificultad de llegar hasta ellas. Ese detalle resulta importante porque convierte el viaje en parte del conflicto. Los aqueos no eran dueños naturales de todas las costas que tocaban. Cada desembarco podía provocar resistencia, cada alianza necesitaba cuidado, cada retraso debilitaba la autoridad de Agamenón. El mando sobre una coalición aristocrática era inestable, un jefe podía obedecer un día y discutir al siguiente. La misma fuerza que hacía temible a la expedición, su diversidad de reyes y guerreros, la hacía también difícil de gobernar. Al avanzar hacia el este, los aqueos se acercaban no solo a una ciudad, sino a una frontera cultural. Troya no era griega en el mismo sentido que Micenas o Pilos, aunque compartía contactos intensos con el Egeo. Su mundo miraba también hacia Anatolia. Esa posición intermedia pudo alimentar su grandeza literaria. Para los griegos posteriores, Troya era extranjera y cercana a la vez. Sus enemigos hablaban en los poemas con nobleza. Amaban a sus familias, rezaban a dioses reconocibles y defendían su patria con razones comprensibles. No eran monstruos ni sombras. Esa humanidad del adversario hizo que la guerra fuera recordada con una tristeza más profunda. La fragilidad de los reinos de la Edad del Bronce añade otra capa a esta marcha. Sabemos que hacia finales del siglo XIII y comienzos del XII antes de nuestra era, muchas sociedades del Mediterráneo oriental sufrieron crisis graves. Palacios micénicos fueron destruidos o abandonados, el imperio hitita se desintegró, rutas comerciales se alteraron y aparecen en las fuentes egipcias referencias a movimientos de pueblos y ataques marítimos. No es posible reducir todo a una sola causa. Se han propuesto terremotos, sequías, rebeliones, crisis internas, cambios en la guerra, interrupciones comerciales y migraciones. Pero el resultado general fue un mundo menos estable. Si alguna guerra o serie de conflictos en torno a Troya tuvo lugar en ese periodo, habría ocurrido en una época en la que las estructuras palaciales ya soportaban tensiones considerables. La expedición contra una ciudad estratégica podría haber sido síntoma de fuerza, pero también de inseguridad. Los reyes que buscan botín lejos de casa a veces muestran poder. Otras veces revelan necesidad. La épica recordó el viaje como empresa heroica. La historia permite imaginar con cautela un fondo de competencia por recursos, rutas y prestigio en un sistema que empezaba a resquebrajarse. La pregunta entonces se vuelve más amplia.
¿Fue Helena la causa de la guerra o el nombre que la memoria dio a un conflicto más complejo? Las sociedades antiguas contaban el pasado a través de personas, dioses y decisiones memorables. Una ruta comercial no conmueve como una reina llevada por mar. Una tensión diplomática no se recuerda tan fácilmente como un juramento violado. Una crisis de palacios no tiene el mismo brillo narrativo que 1000 naves avanzando hacia una ciudad de torres altas. El mito no elimina las causas materiales, las convierte en figuras capaces de sobrevivir en la voz humana. Al acercarse a Troya, la flota aquea llevaba consigo todas esas capas. El agravio de Menelao, la ambición de Agamenón, los juramentos de los pretendientes, el deseo de botín, la presión de la fama, la voluntad de los dioses y quizá la memoria de antiguas rivalidades por el paso entre mares. En la otra orilla, Troya reunía sus propios apoyos, confiaba en sus murallas, en sus caballos, en sus aliados y en la dignidad de su casa real. Entre ambos mundos se extendía una llanura que pronto se llenaría de campamentos, carros, hogueras, tumbas y nombres destinados a durar más que los reinos que los pronunciaron. Pero antes del choque decisivo, hubo un momento suspendido. Las naves debieron de aparecer en el horizonte como una línea irregular sobre el agua. Para quienes vigilaban desde la ciudad, no serían todavía los personajes de un poema, sino velas enemigas acercándose. Para los que descendían a la costa, Troya no sería aún una ruina famosa, sino una ciudad viva, difícil de tomar, asentada sobre una colina que dominaba el paisaje con seguridad antigua. Ese fue el verdadero comienzo del viaje hacia la guerra, no solo la partida desde Grecia, sino el cruce de un umbral entre el agravio y la catástrofe. Una vez que los barcos tocaron las playas cercanas a Troya, los juramentos dejaron de ser palabras recordadas en salones palaciegos. Se convirtieron en lanzas clavadas en la arena, en tiendas levantadas frente a murallas extranjeras, en alianzas puestas a prueba por el tiempo. Y aunque los cantores hablarían después de héroes elegidos por la gloria, lo que se abría ante ellos era algo más lento y más duro, una guerra que iba a revelar no solo la fuerza de los hombres, sino la fragilidad del mundo que los había enviado hasta allí. La guerra, cuando se mira desde lejos, suele parecer una línea sencilla entre dos enemigos. A un lado, los aqueos llegados por mar, al otro, los troyanos encerrados tras sus murallas. Así la recordaron muchos oyentes de los poemas, como si todo el mundo antiguo se hubiera reducido durante unos años a una playa, una ciudad y el espacio intermedio donde se encontraban los guerreros. Pero Troya no estaba sola. La ciudad que los griegos llamaron Ilión se alzaba en una región abierta a caminos, pactos y tensiones que iban mucho más allá de sus puertas. Al este se extendía Anatolia, una tierra de mesetas, ríos, montañas y reinos que no siempre aparecen con claridad en los versos, pero que formaban parte del mundo real de la Edad del Bronce. Al oeste quedaba el mar Egeo con sus islas, palacios micénicos y rutas comerciales. Entre ambos espacios, Troya ocupaba una posición delicada. No era únicamente una ciudad amurallada junto a un estrecho, era un punto de contacto, una frontera viva entre lenguas, dioses, mercancías y ambiciones. Por eso, cuando el conflicto comenzó a crecer, también creció el número de nombres. Junto a los troyanos aparecen en la tradición aliados llegados de regiones diversas: dárdanos, licios, frigios, misios, carios, meonios, peonios y otros pueblos cuyas identidades mezclan memoria histórica, geografía antigua y elaboración poética. No todos pueden situarse con la misma seguridad. Algunos nombres pertenecen a zonas bien conocidas por los autores griegos de épocas posteriores. Otros parecen conservar ecos más antiguos, recuerdos de poblaciones de Anatolia Occidental y sus alrededores. En cualquier caso, su presencia transforma la guerra. Ya no se trata solo de Paris, Helena, Príamo y Menelao. Se trata de una red de alianzas que une a Troya con un mundo más amplio. La tradición presenta a Príamo como un rey anciano, rodeado de hijos, consejeros y aliados. Su ciudad aparece como un centro de poder capaz de convocar ayuda desde tierras lejanas. Esa imagen puede contener elementos míticos, pero también responde a una realidad política probable.
En la Edad del Bronce tardía, las ciudades importantes no sobrevivían aisladas. Dependían de pactos, matrimonios, tributos, intercambios y compromisos militares. Si un enemigo poderoso amenazaba una ciudad estratégica, otros gobernantes podían sentirse obligados a intervenir, ya fuera por lealtad, por interés o por temor a que la caída de aquella plaza alterase el equilibrio de la región. Así, detrás de cada aliado de Troya se abre una puerta hacia otro paisaje. Los dárdanos, vinculados en la leyenda a la figura de Eneas y a las tierras cercanas al Ida, parecen casi una extensión de la propia Troya. Sus campos, sus aldeas y sus rutas montañosas formaban parte del entorno inmediato de la ciudad. Desde las laderas del monte Ida, donde los mitos situaron episodios divinos y pastoriles, podían descender hombres acostumbrados a una vida distinta de la del interior urbano. El Ida no era solo una montaña en el fondo del relato, era una reserva de madera, pastos, senderos y refugios. En sus valles, las voces de los dioses y los movimientos de los ejércitos podían confundirse con la vida diaria de quienes habitaban la región. Más lejos, al sur, la tradición menciona a los licios. En los poemas, sus caudillos, como Sarpedón y Glauco, ocupan un lugar destacado entre los defensores de Troya. Licia se encontraba en el suroeste de Anatolia, una región de costa recortada, montañas escarpadas y valles abiertos al mar. En época histórica posterior, los licios conservaron una identidad propia, con lengua, costumbres y formas políticas particulares. Que aparezcan como aliados de Troya puede reflejar el conocimiento griego de una Anatolia poblada por comunidades diversas, pero también podría guardar el recuerdo de antiguas relaciones entre regiones occidentales de la península. Sarpedón, en especial, muestra cómo el mito da profundidad humana a esos aliados. No es simplemente un guerrero extranjero añadido a la lista. Es presentado como hijo de Zeus en una tradición, rey lejano, hombre consciente de la responsabilidad que su rango le impone. Su presencia en la guerra no responde solo a una necesidad militar. También introduce una pregunta más amplia: ¿por qué hombres de tierras distantes mueren bajo murallas que no son las de su propia ciudad? La respuesta, en el mundo heroico, habla de honor, alianzas y fama. En el mundo histórico podría hablar también de obligaciones políticas, intereses comerciales y presiones de grandes potencias, porque Anatolia, en la época a la que podría remitir el trasfondo de Troya, no era un espacio vacío esperando ser cantado por los griegos. En el segundo milenio antes de nuestra era, buena parte de la península estuvo vinculada, directa o indirectamente, al poder del imperio hitita. Desde su capital, Attusa, situada en el interior de Anatolia, los reyes hititas mantuvieron archivos escritos en tablillas de arcilla. Esas tablillas, descubiertas muchos siglos después, no cuentan la guerra de Troya tal como la narran los poemas. No mencionan a Aquiles ni a Héctor, no hablan del juicio de París ni de un caballo de madera. Sin embargo, contienen nombres que han despertado una larga y cautelosa fascinación. Entre esos nombres aparece Wilusa. Varios estudiosos han propuesto que Wilusa podría corresponder a Ilión, uno de los nombres de Troya. La semejanza lingüística no es absoluta para un oído moderno, pero dentro de la evolución de las lenguas antiguas resulta sugestiva. También aparece el nombre Taruisa en algunos contextos, que algunos han relacionado con Troya, aunque la identificación es más discutida. Estas posibles conexiones no prueban que la guerra homérica ocurriera tal como fue cantada, pero sí sugieren que en la Anatolia occidental de la Edad del Bronce existían lugares y entidades políticas cuyos nombres pudieron conservarse, transformarse y reaparecer en la tradición griega. Wilusa, según los textos hititas, parece haber sido un reino o territorio situado en la zona occidental de Anatolia, dentro de la esfera de interés hitita. Los documentos no lo presentan como un escenario de epopeya, sino como una pieza dentro de la diplomacia de los grandes reyes. Hablan de tratados, de lealtades, de conflictos locales, de gobernantes que aceptaban o rompían compromisos, en lugar de héroes enfrentados por una mujer. Muestran un paisaje político donde el control de una región fronteriza podía preocupar a un imperio. Y junto a Wilusa aparece otro nombre enigmático,
Aillawa. Aillawa ha sido relacionado por muchos investigadores con los aqueos, es decir, con los griegos misénicos. La identificación no es aceptada de manera uniforme en todos sus detalles, pero hoy se considera una posibilidad fuerte en buena parte de los estudios sobre la Edad del Bronce. En los textos hititas, Aillawa aparece como una potencia situada al oeste, capaz de intervenir en asuntos anatolios. Su rey es tratado en algunos momentos con un respeto reservado a gobernantes importantes. Si Aillawa corresponde, al menos en parte, al mundo misénico, entonces los poemas griegos podrían conservar el recuerdo lejano de contactos, tensiones y choques entre palacios del Egeo y reinos de Anatolia occidental. Esta posibilidad cambia la manera de imaginar el conflicto. La guerra de Troya no tendría que haber sido necesariamente una única expedición gigantesca causada por el rapto de Helena. Podría haber sido la memoria poética de varios episodios acumulados, disputas por rutas marítimas, ataques de saqueo, rivalidades entre gobernantes, intervenciones de poderes occidentales en Anatolia, rebeliones contra la autoridad hitita, conflictos comerciales o militares en torno a una ciudad estratégica. Con el tiempo, esos recuerdos dispersos pudieron unirse en una narración más clara, más humana y más emocionante. Una guerra compleja entre reinos se convirtió en una historia de honor, pérdida, deseo y destrucción. Los poetas no trabajaban como cronistas modernos. Heredaban cantos, nombres, genealogías, ruinas visibles y memorias fragmentarias. Las ordenaban en una forma que pudiera ser recordada. Daban rostro a tensiones antiguas mediante personajes inolvidables. Así, una larga inestabilidad en el noroeste de Anatolia pudo condensarse en el asedio de una ciudad. Los movimientos de pueblos aliados y enemigos pudieron transformarse en catálogos de héroes. Las luchas por puertos y estrechos pudieron convertirse en combates singulares ante unas murallas. Esto no disminuye la fuerza de la tradición. Al contrario, la vuelve más profunda. Bajo la belleza de los versos puede percibirse el eco de un mundo que realmente conoció crisis, migraciones, diplomacia frágil y violencia. En los últimos siglos de la Edad del Bronce, muchos centros palaciegos del Mediterráneo oriental sufrieron destrucciones o transformaciones. Micenas, Pilos, Ugarit, Hattusa y otras ciudades formaron parte de un sistema amplio y vulnerable. Las causas de aquel colapso siguen siendo debatidas. Guerras, sequías, tensiones internas, movimientos de población, interrupción del comercio, cambios tecnológicos y políticos. Ninguna explicación única basta para abarcarlo todo. Troya, situada en una región de paso, no pudo estar completamente separada de esa inestabilidad. Los estratos arqueológicos de Izarlik muestran destrucciones en distintos momentos. Algunas se debieron probablemente a terremotos, otras podrían estar relacionadas con violencia humana. La ciudad que más a menudo se ha asociado con el trasfondo de la guerra homérica es Troya-Bi o Troya-Bia, aunque las interpretaciones han variado con el tiempo. Troya-Bi fue una ciudad importante, con murallas notables y signos de prosperidad. Parece haber terminado hacia finales del siglo XIII antes de nuestra era, quizá por un terremoto. Troya-Bia, levantada después sobre ese mundo dañado. Muestra casas más apretadas dentro de las murallas y grandes vasijas de almacenamiento enterradas, detalles que algunos han interpretado como indicios de presión o preparación ante peligro. Esta ciudad también terminó destruida, quizá a comienzos del siglo XII antes de nuestra era. No puede afirmarse con seguridad que una de esas destrucciones sea la guerra de Homero. Pero es posible que la memoria de una ciudad dañada, reconstruida y finalmente destruida alimentara los relatos posteriores. Una ruina visible tiene una manera particular de hablar a quienes la contemplan. Las piedras no explican por sí mismas quién luchó, quién venció o qué juramento fue roto, pero invitan a imaginar. Y cuando una comunidad necesita recordar su pasado, las ruinas se llenan de nombres. En ese marco más amplio, los aliados troyanos dejan de ser adornos épicos y se convierten en señales de una geografía compleja. Los frigios, que en la tradición aparecen vinculados a Troya en tiempos de Príamo, remiten a pueblos de Anatolia que adquirirían mayor importancia después del colapso de la Edad del Bronce.
Los misios evocan regiones del noroeste anatolio. Los carios y meonios apuntan hacia el suroeste y el oeste de la península. Cada nombre funciona como una pieza de memoria, aunque no siempre sea posible saber qué parte pertenece al tiempo de los hechos y qué parte al conocimiento geográfico de épocas posteriores. La guerra se expande también hacia el lado aqueo. Los griegos que llegaron ante Troya, según la tradición, no formaban un pueblo unificado en sentido moderno. Eran reyes y caudillos procedentes de palacios y regiones distintas: Micenas, Esparta, Pilos, Ítaca, Argos, Creta y otros territorios. Sus nombres, sus genealogías y sus rivalidades muestran un mundo fragmentado. Agamenón aparece como líder de la expedición, pero su autoridad no es absoluta. Aquiles puede desafiarlo. Odiseo actúa con prudencia y astucia. Néstor aconseja desde la experiencia. Diomedes combate con audacia. Cada caudillo trae sus propios hombres, sus intereses y su orgullo. Siayawa refleja de algún modo el mundo micénico. Entonces las tensiones descritas en los textos hititas podrían ayudar a imaginar un horizonte en el que los palacios del Egeo no solo comerciaban, sino que intervenían en la costa anatolia. Los micénicos dejaron cerámica en muchos lugares del Mediterráneo oriental. Sus contactos fueron amplios. No todo contacto implica conquista y no toda cerámica indica presencia política directa. Pero los objetos viajaban con personas, acuerdos y ambiciones. Un vaso micénico hallado en una costa extranjera no cuenta una batalla, pero sí habla de una ruta. Y las rutas, en tiempos de competencia, podían convertirse en motivos de disputa. Así la playa frente a Troya deja de ser un escenario aislado. Detrás de las tiendas aqueas se extienden los palacios del Egeo, con sus almacenes, escribas y talleres. Detrás de las murallas troyanas se abre Anatolia, con reyes vasallos, mensajeros hititas, montañas interiores y tratados escritos en arcilla. Entre ambos mundos se encuentran los estrechos, el mar, las islas y las costas donde una nave podía traer comercio un año y guerra al siguiente. La tradición poética, sin embargo, prefirió contar ese mundo vasto a través de gestos concretos. Un guerrero toma las armas, un rey convoca a sus aliados, un padre mira desde la muralla, un mensajero cruza el campo, un combatiente llegado de una tierra lejana cae lejos de su casa. A través de esas escenas, la guerra adquiere una dimensión íntima, pero bajo ellas se siente la presión de fuerzas mayores, como corrientes marinas invisibles bajo una superficie tranquila. Los aliados de Troya también introducen dilemas morales. No todos luchan por la misma razón. Algunos están unidos por parentesco o vecindad, otros quizá por obligación política, otros por la esperanza de conservar un equilibrio regional. En los poemas, esta variedad se expresa en la diversidad de jefes y procedencias. En la historia posible, podría reflejar una realidad en la que las ciudades y reinos menores debían elegir con cuidado a quién apoyar. Un error podía significar el saqueo, la pérdida de autonomía o la desaparición de una dinastía. Desde el punto de vista hitita, una Wilusa leal podía ser una pieza útil en el extremo occidental de su influencia. Desde el punto de vista de una potencia vinculada al Egeo, esa misma ciudad podía ser un obstáculo o una oportunidad. Desde el punto de vista de Troya, lo importante era sobrevivir entre fuerzas mayores sin perder el control de su territorio. Esa posición intermedia, tan ventajosa para el comercio, era también peligrosa. Las ciudades de frontera prosperan por lo que conectan, pero sufren por lo que atraen. La memoria griega conservó a Troya como enemiga, pero no como una ciudad despreciable. Al contrario, la hizo noble, rica, digna de compasión. Héctor, su principal defensor, se convirtió en uno de los personajes más humanos de la tradición. Príamo, anciano y vulnerable, encarnó la dignidad de una casa condenada. Incluso Paris, a pesar de su papel problemático en el origen mítico de la guerra, pertenece a una familia retratada con matices. Esta nobleza del enemigo tal vez conserve algo de la impresión que Troya debió producir como ciudad real, no una aldea sin importancia, sino una potencia regional cuya caída merecía ser recordada. En esa expansión del conflicto, también los dioses amplían el horizonte.
En la leyenda, las divinidades toman partido, discuten, protegen o abandonan a sus favoritos. Para un oyente antiguo, esto no era un simple adorno fantástico. Los dioses expresaban fuerzas del mundo, el favor cambiante, el orden roto, la fragilidad de los juramentos, la cercanía entre gloria y pérdida. Pero, leída junto a la historia, la intervención divina también puede entenderse como una manera poética de representar presiones que los hombres no controlaban. Una tormenta, una peste, una disputa entre reyes, una alianza que cambia, una orden llegada desde lejos. Todo podía sentirse como una voluntad superior moviendo la guerra. Las fuentes antiguas no coinciden por completo en todos los detalles de los aliados, los años del conflicto o los episodios que rodearon a Troya. Además de la Ilíada y la Odisea, existieron otros poemas del llamado ciclo épico, muchos de ellos perdidos o conservados solo en resúmenes y fragmentos. Esos relatos ampliaban la guerra antes y después del episodio central cantado por Homero. Contaban la llegada de otros héroes, la muerte de figuras importantes, la intervención de amazonas, etíopes y nuevos enemigos. En ellos, Troya se convertía aún más en un punto donde el mundo conocido y el mundo maravilloso se encontraban. Algunos de esos episodios pertenecen claramente al terreno mítico. Otros podrían haber absorbido recuerdos de contactos con pueblos lejanos o regiones mal conocidas. Lo importante es que la guerra, en la imaginación antigua, nunca fue pequeña. Aunque se concentrara en una ciudad, parecía convocar al universo heroico entero. Todos los caminos conducían hacia aquellas murallas, como si la caída de Troya marcara el final de una edad. Y quizá, en cierto sentido, así fue. No porque un solo asedio destruyera por sí mismo el mundo de la Edad del Bronce, sino porque la historia de Troya fue recordada desde un tiempo posterior, cuando muchos palacios ya habían caído, muchas escrituras se habían perdido y muchas redes antiguas se habían roto. Los griegos que transmitieron esos cantos miraban hacia atrás, hacia una época de reyes más grandes, armas de bronce, carros de guerra y ciudades espléndidas. Troya se convirtió en el símbolo de aquella distancia. Su destrucción representaba el fin de un mundo heroico que quizá nunca existió exactamente como se cantaba, pero que contenía fragmentos verdaderos de una civilización desaparecida. Por eso las menciones hititas a Wilusa y a Iyawa resultan tan valiosas. No entregan la clave definitiva. No permiten reconstruir una guerra idéntica a la del poema, pero abren una ventana hacia el paisaje histórico que pudo dar origen a la leyenda. Muestran que en el oeste de Anatolia hubo reinos disputados, diplomacia intensa y contactos con una potencia occidental. Muestran que los nombres conservados por la tradición griega no flotan completamente fuera de la historia. Están cerca de lugares reales, tensiones reales y documentos reales, aunque el puente entre ambos mundos siga incompleto. La guerra, entonces, se ensancha en dos direcciones. Hacia afuera porque incluye Anatolia, el Egeo, los hititas, los micénicos y los pueblos aliados. Hacia adentro porque obliga a mirar cómo la memoria transforma los hechos. Cada capa añade una nueva pregunta. Si Wilusa fue Ilión, ¿qué clase de reino era? Si Iyawa fueron los aqueos que buscaban en Anatolia. Si Troya fue destruida más de una vez, ¿qué destrucción recordó la poesía? Si hubo varios conflictos, ¿cómo se unieron en una sola historia? No hace falta responder de inmediato para sentir el peso de esas preguntas. Basta imaginar la ciudad en los días en que las alianzas empezaban a tensarse. En los caminos del interior, mensajeros avanzaban entre fortalezas y valles. En los puertos, las naves traían noticias junto con la carga. En las salas de los jefes se calculaban riesgos. En las murallas de Troya, los vigías observaban no solo el campamento enemigo, sino el horizonte entero de un mundo inestable. La guerra ya no pertenecía únicamente a quienes habían cruzado el mar por Helena. Pertenecía a los pueblos que temían perder su lugar, a los reyes que no podían mostrarse débiles, a los comerciantes cuyas rutas dependían de la seguridad, a los soldados llamados desde tierras distantes y a una ciudad que se encontraba en el cruce de demasiados intereses.
A medida que el conflicto crecía, también crecía la fragilidad de todos los vínculos. Las alianzas podían sostener una muralla, pero también arrastrar a una región entera hacia la ruina. Los juramentos podían unir a los hombres, pero no siempre bastaban para contener la ambición. Los dioses podían favorecer una jornada y abandonar la siguiente. Y en medio de esa red de fuerzas, Troya seguía resistiendo, no como una simple escena de leyenda, sino como un lugar donde varias memorias del mundo antiguo comenzaron a fundirse. La pregunta que queda abierta no es solo si hubo una guerra de Troya, es qué ocurrió cuando un conflicto local, regional o repetido se convirtió en el gran relato de una civilización. Para avanzar hacia el corazón de esa historia, será necesario acercarse de nuevo a los personajes que la poesía colocó en primer plano. Porque las tablillas hablan de reinos y tratados, las ruinas hablan de destrucción y reconstrucción. Pero los poemas guardaron otra verdad, la manera en que una guerra inmensa se concentró en decisiones humanas, en pérdidas irreparables y en un momento en que ya no hubo retorno para Troya ni para quienes la sitiaban. La llegada de los aqueos a las costas de la Tróade no fue, si se observa con calma, un solo instante congelado en la memoria. La poesía convirtió aquel desembarco en una imagen poderosa, naves oscuras aproximándose al litoral, guerreros descendiendo a la arena, lanzas brillando frente a una ciudad que aún se alzaba intacta sobre su colina. Pero una guerra larga rara vez comienza con una única escena. Comienza con tanteos, con errores, con expediciones previas, con alianzas forzadas, con rumores que viajan más deprisa que los ejércitos. Las fuentes antiguas posteriores a Homero conservaron versiones de esos comienzos. Algunas decían que los aqueos, antes de llegar a Troya, desembarcaron por error en Misia, una región situada más al sur, donde gobernaba Télefo, hijo de Heracles según la tradición mítica. Allí, creyendo haber encontrado tierras aliadas de los troyanos, los griegos combatieron contra gentes que no eran su verdadero enemigo. La historia pertenece al mundo de la leyenda, pero revela algo verosímil. Una coalición que cruza el Egeo no siempre sabe con precisión dónde está, quién la espera ni qué ciudades pertenecen realmente al sistema de alianzas de Troya. El mar que separaba Grecia de Anatolia no era un vacío. Estaba lleno de islas, puertos, cabos, rutas conocidas por comerciantes y marineros. En aquel mundo, una gran expedición no podía moverse sin provisiones, sin señales, sin guías, sin puntos de apoyo. Los aqueos no llegaban a un territorio aislado, sino a una región compleja, donde cada ciudad menor, cada valle y cada desembocadura podían favorecer a un bando o al otro. Por eso, antes de que el asedio de Troya se convirtiera en la imagen central de la guerra, debió existir una lucha por el entorno. La ciudad de Troya dominaba una posición estratégica, cerca de los estrechos que comunicaban el Egeo con el Mar Negro. Controlaba o vigilaba caminos marítimos y terrestres de enorme importancia. Sin embargo, ninguna ciudad, por fuerte que fueran sus murallas, podía sostenerse sola durante años sin relaciones exteriores. Alrededor de Troya había poblaciones, fortalezas, campos cultivados, santuarios, puertos menores y aliados que podían enviar alimento, hombres o noticias. Bloquear a Troya no significaba solamente instalar un campamento frente a sus puertas. Significaba cortar lentamente los nervios de una red. Homero no cuenta toda esa guerra periférica. La Ilíada se concentra en un periodo muy breve, casi al final del conflicto, y deja fuera la mayor parte de los años anteriores. Sin embargo, otros ciclos épicos perdidos, conocidos por resúmenes antiguos, hablaban de campañas en torno a Troya, de saqueos de ciudades vecinas y de enfrentamientos que fueron debilitando la región. En esos relatos, Aquiles y otros jefes aqueos no permanecían inmóviles esperando que la ciudad cayera. Salían a atacar territorios aliados, buscaban botín, capturaban prisioneros y destruían recursos que podían alimentar la resistencia troyana. Así aparece una dimensión menos conocida de la guerra, no solo como duelo heroico ante las murallas, sino como desgaste prolongado sobre una tierra habitada. Los nombres de ciudades como Lirneso, Ténedos, Lesbos, Pedaso o Crisa aparecen vinculados a incursiones y capturas en distintas tradiciones.
Algunas se encontraban en islas cercanas, otras en tierras anatolias próximas a la esfera troyana. La geografía exacta de ciertos lugares sigue siendo debatida y las fuentes no siempre coinciden, pero el patrón narrativo es claro. Los aqueos fueron cerrando el espacio alrededor de Troya, reduciendo sus apoyos y alimentando su propio campamento con lo que tomaban. En la poesía antigua, esas campañas laterales explicaban hechos que en la Ilíada aparecen como si ya fueran conocidos. Briseida, por ejemplo, no llegó al campamento aqueo sin historia. Según la tradición, fue capturada cuando Aquiles tomó Lirneso, ciudad relacionada con aliados de Troya. Criseida procedía de un contexto semejante, vinculado al santuario de Apolo y a un sacerdote llamado Crises. En el poema homérico, estas mujeres aparecen en el centro de una disputa entre Agamenón y Aquiles, pero detrás de ellas se intuye una serie de ataques anteriores que habían convertido ciudades enteras en botín de guerra. Ese detalle es importante porque muestra el punto de no retorno de la expedición. Mientras los aqueos eran una fuerza recién llegada, aún podía imaginarse una negociación, una retirada, una reparación honorable. Pero cuando empezaron los saqueos, las capturas y la destrucción de territorios aliados, la guerra dejó de ser solo una reclamación por Helena o por un agravio palaciego. Se convirtió en una cadena de heridas. Cada ciudad atacada generaba nuevos enemigos, nuevos duelos y nuevos motivos para no ceder. La coalición aquea se sostenía en parte por el reparto de botín, Troya resistía en parte porque rendirse significaba aceptar que toda su red quedara sometida al vencedor. La guerra larga transforma también a quienes la combaten. En los relatos heroicos, los jefes aqueos conservan nombres brillantes: Agamenón, Menelao, Odiseo, Diomedes, Áyax, Néstor, Aquiles, pero detrás de esos nombres había contingentes enteros, hombres arrancados de sus tierras por juramentos, lealtades o ambiciones. Un campamento junto al mar debía ser mantenido día tras día. Había que reparar naves, cuidar caballos, almacenar grano, vigilar los accesos, levantar defensas y sostener la moral de guerreros que habían cruzado el mundo conocido para una guerra que no terminaba. El cerco no era absoluto en el sentido moderno. Troya no quedó necesariamente encerrada desde el primer día por una muralla continua de enemigos. La imagen de un sitio prolongado en la Edad del Bronce debía ser más flexible. Los aqueos podían dominar playas, rutas cercanas y accesos clave, pero Troya, mientras conservara aliados y caminos, podía recibir ayuda. Por eso la guerra alrededor de la ciudad debió moverse como una marea. Momentos de ataque, periodos de espera, incursiones lejanas, treguas parciales, duelos ritualizados, emboscadas y negociaciones que las epopeyas apenas dejan entrever. Desde la colina de Troya, la presencia aquea habría cambiado el paisaje cotidiano. Donde antes se veían campos abiertos, rebaños y caminos comerciales, comenzaron a aparecer humo de campamentos, movimientos de tropas y vigías atentos. Las puertas de la ciudad dejaron de ser simples pasos entre el interior y el exterior, se convirtieron en fronteras tensas. Las familias que vivían fuera de las murallas buscaron refugio dentro o huyeron hacia otros lugares. Los campos cercanos, esenciales para alimentar a la población, quedaron expuestos a saqueos. Los comerciantes dudaron antes de acercarse. Los mensajeros viajaron por rutas más peligrosas. En una guerra así, la ciudad no cae de inmediato, se va cerrando sobre sí misma. La vida continúa, pero cambia de forma. Los artesanos siguen trabajando, aunque quizá ahora reparan armas con más frecuencia que adornos. Los almacenes se controlan con más cuidado. Los ancianos recuerdan guerras pasadas y miden la paciencia de los dioses. Los jóvenes miran las murallas como si fueran parte de su propio cuerpo. Los líderes troyanos deben tomar decisiones difíciles: cuándo salir a combatir, cuándo conservar fuerzas, cuándo pedir ayuda a aliados, cuándo negociar y cuándo mantener el orgullo ante una coalición que parece no agotarse. La tradición coloca a Príamo como rey de Troya en los años finales. Su figura es una de las más humanas del ciclo troyano. Un anciano rodeado de hijos, gobernante de una ciudad rica, pero atrapado por una guerra que devora lentamente su casa. A su alrededor aparecen Héctor, principal defensor de la ciudad, Paris, cuya acción legendaria habría provocado el conflicto,
Eneas, miembro de una rama vinculada a la familia real, y numerosos aliados venidos de regiones cercanas o más lejanas de Anatolia. Homero nombra a licios, dárdanos, frigios y otros pueblos que luchan junto a los troyanos. Esa lista sugiere que Troya no era una ciudad sola, sino el centro de una alianza defensiva. Del lado aqueo, Agamenón aparece como jefe supremo, pero su autoridad no era ilimitada. La coalición reunía reyes con prestigio propio, cada uno con sus barcos, hombres y expectativas. Si la guerra duraba demasiado, las tensiones internas eran inevitables. Los jefes deseaban honor, botín y reconocimiento. Los guerreros comunes deseaban sobrevivir y regresar. Los caudillos podían obedecer al mando general, pero también competían entre sí. Esa fragilidad se hará visible cuando una disputa por el reparto de una cautiva provoque una crisis devastadora en el ejército griego. Sin embargo, esa crisis no surge de la nada. Nace de años de fatiga, orgullo acumulado y violencia convertida en costumbre. Los saqueos de ciudades vecinas tuvieron una función militar, pero también simbólica. Para los aqueos, mostraban que la coalición no había cruzado el mar en vano. Cada plaza tomada confirmaba su capacidad de daño. Para Troya, cada aliado perdido era una advertencia. La guerra ya no amenazaba solo sus murallas, amenazaba su mundo. Cuando una ciudad cercana caía, los troyanos no solo perdían recursos, perdían confianza, rutas, matrimonios políticos, vínculos religiosos y refugios potenciales. En sociedades donde la memoria familiar y los pactos de hospitalidad tenían enorme peso, cada destrucción dejaba una marca que las generaciones podían repetir en canto y lamento. Algunas tradiciones cuentan que Aquiles conquistó numerosas ciudades durante los años del sitio. Homero hace alusión a ello cuando el héroe recuerda haber tomado muchas poblaciones por tierra y por mar. Esa frase abre una ventana a un conflicto mucho más amplio que el combate ante las puertas esceas. Aquiles, antes de convertirse en el guerrero herido por la pérdida de Patroclo, fue también un devastador de territorios. Su grandeza heroica y su violencia aparecen unidas. El oyente moderno puede reconocer allí una verdad incómoda de la épica. Los mismos personajes admirados por su valentía participan en acciones que, vistas desde las ciudades vencidas, significan ruina. La guerra de Troya, en ese punto, ya no podía volver a ser una disputa sencilla. Si el motivo inicial había sido Helena o el honor de Menelao o el cumplimiento de un juramento, la realidad del conflicto había crecido más allá de su causa primera. Había muertos que reclamar, botines que conservar, reputaciones que defender y ofensas nuevas que exigían respuesta. Cada bando había invertido demasiado para retirarse sin quedar deshonrado. En la lógica aristocrática de la epopeya, ceder no era solo tomar una decisión prudente, podía interpretarse como pérdida de valor, abandono de aliados o traición a los caídos. Este es el verdadero punto de no retorno, cuando una guerra se alimenta de sus propias consecuencias. La llegada aquea creó un frente, el cerco prolongado creó una realidad nueva. Troya dejó de ser simplemente una ciudad rica en la costa anatolia para convertirse en el centro de una lucha que reorganizaba territorios, lealtades y memorias. Los aqueos dejaron de ser reclamantes de una reparación para convertirse en ocupantes temporales de una playa enemiga, dependientes de la violencia para sostenerse. Ambos bandos quedaron encerrados, no solo por murallas y campamentos, sino por los relatos que contaban sobre sí mismos. Las rutas bloqueadas fueron tan importantes como las batallas. En el mundo de la Edad del Bronce, el movimiento de metales, tejidos, aceite, vino, grano y objetos de prestigio sostenía redes políticas extensas. Una interrupción prolongada cerca de los estrechos podía alterar equilibrios más amplios. Aunque no es posible afirmar con certeza que la guerra mítica refleje un conflicto histórico concreto por el control comercial. La ubicación de Troya invita a pensar en tensiones reales. Los documentos hititas mencionan regiones del occidente de Anatolia, conflictos diplomáticos y nombres que algunos investigadores han relacionado con Ilión o con los aqueos, aunque esas identificaciones siguen siendo discutidas. Lo seguro es que la Tróade ocupaba un lugar sensible y que una ciudad allí situada no podía ser irrelevante.
Los poemas transformaron esas tensiones en drama humano. En lugar de explicar mapas comerciales, mostraron a Héctor despidiéndose de Andrómaca, a Aquiles retirado de la lucha, a Príamo cruzando el campamento enemigo. Pero bajo esas escenas palpita una guerra de recursos y alianzas. Los aqueos necesitaban alimento y control del litoral. Troya necesitaba sostener comunicaciones y preservar su red de apoyo. Las ciudades vecinas no eran decorado, eran piezas de un tablero que se iba quebrando. En ellas se decidía, antes que en el combate final, cuánto podía resistir la gran ciudad. El desgaste político dentro de Troya también debió ser profundo. Las fuentes épicas presentan consejos, debates y tensiones en torno a la devolución de Helena. Algunos troyanos habrían considerado que la ciudad pagaba un precio desmesurado por una causa vinculada a Paris. Otros, en cambio, veían la entrega como humillación o como incumplimiento de la protección debida a quienes habían sido recibidos en la casa real. La leyenda simplifica a veces esos dilemas, pero permite entrever un problema real. Una ciudad sitiada no sufre solo por enemigos externos, sufre porque cada decisión divide a quienes deben permanecer unidos. En el campamento aqueo ocurría algo semejante. La espera prolongada desgastaba la autoridad de Agamenón. Un rey que promete victoria rápida y no la consigue empieza a depender de recompensas materiales, de discursos de honor y de la presión del grupo. Las incursiones alrededor de Troya servían también para mantener ocupados a los guerreros y alimentar la sensación de avance. Si no se podía tomar la ciudad, se tomaban sus alrededores. Si las murallas resistían, se golpeaban sus apoyos. Pero cada saqueo aumentaba la brutalidad del conflicto y hacía más difícil imaginar una paz sin castigo. La arqueología de Izarlik, identificada desde el siglo XIX como el lugar más probable de la antigua Troya, muestra niveles de destrucción, reconstrucción y ocupación a lo largo de muchos siglos. Uno de esos niveles, Troya Vi o Troya Vía según distintas interpretaciones, ha sido relacionado por algunos estudiosos con el mundo que pudo inspirar la tradición troyana. Hay señales de fortificación, de daños y de cambios en el modo de ocupar el espacio. Sin embargo, la arqueología no confirma el relato homérico tal como fue cantado. No puede señalar a Aquiles, ni a Héctor, ni a Helena. Lo que ofrece es un escenario posible, una ciudad real, estratégicamente situada, que conoció tensiones y destrucciones en una época de cambios amplios en el Mediterráneo oriental. Esa distinción permite escuchar la historia con mayor profundidad. La Troya de Homero es mito y memoria poética. La Troya de las excavaciones es piedra, cerámica, muralla, incendio, reparación. Entre ambas hay un espacio donde las sociedades antiguas transformaron experiencias de guerra en relatos sobre honor, pérdida y resistencia. Los episodios que Homero no narró directamente, como las campañas contra ciudades vecinas o los largos años de cerco, pertenecen a ese espacio intermedio. No pueden leerse como una crónica exacta, pero tampoco deben descartarse como puro adorno. Conservan una intuición sobre cómo se gana o se pierde una guerra antes de su final visible. Mientras el cerco avanzaba, el tiempo se convirtió en un enemigo para todos. Para los troyanos, cada estación traía preguntas sobre cosechas, reservas y refuerzos. Para los aqueos, cada año lejos de casa debilitaba la promesa del regreso. Los niños crecían sin padres. Los reinos griegos quedaban administrados en ausencia de sus señores. Los aliados se preguntaban si el beneficio justificaba el coste. Los dioses, en la imaginación épica, parecían inclinar la balanza de un lado y luego del otro, como si incluso el Olimpo participara en la incertidumbre de una guerra sin resolución. La llegada de nuevos aliados troyanos en las tradiciones posteriores, como Pentesilea de las Amazonas o Memnón de Etiopía, refleja quizá una necesidad narrativa, prolongar la esperanza de Troya cuando la ciudad ya parecía condenada.
Esos episodios no forman parte del núcleo narrado por la Ilíada, pero muestran cómo los antiguos imaginaban la guerra como un centro de atracción para héroes de tierras lejanas. Cada nuevo defensor aportaba un respiro, una posibilidad, una última luz antes del derrumbe, pero también confirmaba que Troya necesitaba ayuda extraordinaria para resistir una presión cada vez más intensa. En este tramo de la historia, las murallas siguen en pie, pero ya no significan lo mismo que antes. Al comienzo eran símbolo de seguridad, riqueza y prestigio. Tras años de guerra, son refugio y prisión a la vez. Protegen a la ciudad, pero recuerdan a sus habitantes que el exterior se ha vuelto hostil. Para los aqueos, esas mismas murallas son una afrenta diaria. Cada amanecer frente a ellas recuerda que la expedición aún no ha cumplido su objetivo. La piedra inmóvil se convierte en una medida del fracaso y de la obstinación. La tradición antigua no ofrece una contabilidad clara de esos años. 10 años, dice el mito, duró la guerra. El número puede tener un valor simbólico, una manera de expresar una duración extrema, una espera que consume una generación de guerreros. Sea literal o poético, comunica una verdad narrativa. Troya no cayó por un golpe rápido. Antes del final hubo acumulación. Hubo pérdidas repetidas, territorios vaciados, alianzas debilitadas, orgullo endurecido y cansancio extendido. La caída futura solo será comprensible si se recuerda esta lenta preparación. Así, cuando se piensa en los secretos de Troya que Homero no contó, no se trata únicamente de episodios ocultos o nombres olvidados. Se trata de mirar los márgenes de la gran epopeya. Las ciudades menores arrasadas antes de que la ciudad principal ardiera, las rutas marítimas vigiladas por naves enemigas, los campesinos desplazados, los aliados que llegaban tarde o caían lejos de las puertas, los reyes obligados a sostener una guerra que ya no podían detener sin perderlo todo. El punto de no retorno no fue solo una batalla, ni una muerte, ni una decisión pronunciada en un consejo. Fue el momento en que la guerra se volvió sistema. Los aqueos dependían de seguir atacando para justificar su presencia. Troya dependía de seguir resistiendo para no desaparecer como potencia y como nombre. Cada bando había quedado atrapado en una lógica que exigía más sacrificios. Y en esa lógica, incluso los actos individuales más famosos, la cólera de Aquiles, la valentía de Héctor, la astucia de Odiseo o el dolor de Príamo, adquieren una resonancia mayor. Porque detrás de cada héroe había una tierra desgastada. Detrás de cada duelo había ciudades menores ya vencidas. Detrás de cada canto había una cadena de causas que la poesía comprimió para hacerla memorable. La guerra de Troya, antes de llegar a su desenlace, se había convertido en una vasta respiración de violencia y espera. Y cuando una historia alcanza ese punto, ya no avanza hacia una solución sencilla, avanza hacia una revelación más amarga, que a veces las murallas caen mucho después de que el mundo que protegían haya empezado a romperse.